Es innegable que el ejército revolucionario es uno de los elementos más importantes dentro del lore de One Piece, el cual cuenta a su vez con personajes que son clave en el desarrollo de la obra. El comandante Emporio Ivankov, reina de los Okamas y hombre de confianza del líder de la facción. Sabo, el llamado número 2, aquel que enfrentó al gobierno mundial cara a cara en el Leveling y que se ha convertido prácticamente en la imagen del ejército. Y Monkey D. Dragon, el comandante supremo, aquel con un misterioso poder y pasado, cabeza de la organización y el hombre más buscado del mundo, solo por nombrar algunos de sus rostros más importantes. Pero como sabemos, cada día estamos más cerca de la esperada guerra final de One Piece, en la cual el mundo intentará librarse de las cadenas que tiene el gobierno mundial sobre la humanidad. Y, como sabemos, el ejército revolucionario o el ejército de la libertad, como lo llamó su líder en su momento, será quien irá a la cabeza en esta rebelión. Y como se puede intuir, tarde o temprano, los Mugiwaras y su capitán, el mismísimo hijo de dragón, Monkey D. Luffy, se unirán a la causa de una u otra forma. Es por eso que hoy quiero hablarles del destino de Luffy y su futura unión con el ejército revolucionario. Padre e hijo liderarán la liberación de la humanidad. Todos sabemos que estamos cada vez más cerca de la saga final de One Piece y por ende más cerca de la guerra que hemos estado esperando. Y como sabemos, Egghead es el puntapié inicial a todo esto. Y grande ha sido la sorpresa de que poco a poco Monkey D. Dragon, su ejército, sus contactos y su pasado comienzan a hacerse presente en la historia principal del manga. Y aparentemente Luffy poco a poco se irá involucrando en el camino que ha tomado su padre, el camino de la liberación del mundo. De hecho, no quiero olvidar mencionar lo curioso que es que Dragon, lo que una vez llamó el ejército de la libertad, pase a convertirse en el ejército revolucionario. Una clara señal de que su movimiento, aparentemente después de lo ocurrido en Ohara, pasó a convertirse en una armada que busca conseguir sus objetivos a través de un conflicto bélico. Pero lo importante aquí es que Egghead probablemente lleve a Luffy a saber qué es lo que hace su padre y cuáles son sus objetivos. Y si bien lo normal es que a Luffy no le interese mucho esto, es evidente que poco a poco se irá involucrando en toda esta situación, quiera o no. De hecho, el mismísimo Vegapunk ve a Luffy como el hijo de Dragon, más allá del estatus que posee actualmente el capitán de los Mugiwaras, y piensa que de alguna forma Luffy sigue las mismas directrices que el líder de los revolucionarios y no duda en pedir su ayuda. Todo esto hace que tome fuerza algo que siempre he pensado, que Luffy poco a poco irá tomando conciencia del mundo en el que vive y se dará cuenta de que para que todos, sobre todo sus amigos, vivan libres como él, tendrá que cambiar el mundo que conoce, tomando el mismo camino que tomó su padre en su momento, aunque claro, con sus diferencias, ya que Dragon quiere que la gente despierte y se una a su causa, mientras que nuestro Luffy liberará al mundo con sus propias manos.
Considero que este camino que ha tomado Luffy de ir liberando poco a poco a varios reinos o países del yugo de diferentes tiranos, tarde o temprano, si no es que ya, lo llevará a la conclusión de que si no elimina al gran enemigo de la humanidad, el gobierno mundial y sobre todo a Im-sama, nunca podrá estar tranquilo, ya que jamás sus amigos y sus seres queridos tendrán libertad o en algunos casos tranquilidad. Ahora, considero que ya tenemos algunas pistas que nos indican que Luffy irá tomando poco a poco una postura cercana a la de Dragon y que nos llevará a que Luffy, quiera o no, se convierta en un libertador, quizás junto a su padre o quizás reemplazando al mismo. Ahora procederé a mencionar 3 pistas de las varias que considero que hay. Número 1. Los comentarios de Kaido y Luffy en el capítulo 1049, donde Kaido dice lo siguiente: has luchado duro para llegar hasta aquí, pero nunca cambiarás el mundo. Y Luffy, páginas después, responde: quiero un mundo donde mis amigos puedan comer todo lo que quieran. Esto se conecta con lo que dijo Luffy en el capítulo 1041, donde dice que no importa las ambiciones que tenga Kaido, ya que estas son responsables de que la gente de este país muera de hambre. Como pueden ver, Luffy poco a poco va haciendo la conexión de que si quiere que sus amigos estén bien, tarde o temprano deberá cambiar el mundo. E igualmente poco a poco toma conciencia de la injusticia del mundo de One Piece y como muchas personas sufren en este. Porque, digámoslo, es muy diferente luchar por Momo o Kinemon que luchar por un país que conoció y que sabe que muere de hambre. Número 2. El diálogo entre Luffy y Uta en la más reciente película One Piece Film Red, donde Uta le pregunta a Luffy lo siguiente: ¿por qué quieres ser el rey de los piratas? Y Luffy le responde: para crear una nueva era. Esto es muy interesante, ya que normalmente Luffy respondería para ser el hombre más libre, pero sin embargo, su respuesta, su objetivo de ser el rey de los piratas, va más allá de él y abarca incluso futuras generaciones, siendo una pista más de que Luffy toma más conciencia de lo que sucede en el mundo y que algo tan personal como su sueño va mucho más allá de él mismo. De hecho, no olvidemos que aún no conocemos aquel sueño que tiene Luffy, que comparte con Goldie Roger y que muy pocos conocen. Número 3. La descripción de Luffy en el live action de One Piece. Para quienes no recuerden, la descripción de Luffy en el live action de Netflix dice lo siguiente: Luffy, protagonista principal, es descrito como un brasileño de 17 años. Tiene grandes sueños, deseos de aventura y de obtener cualquier tesoro con éxito. Él está destinado a ser un líder, ya que puede contagiar el optimismo que le ayuda a convertir a los desconocidos en amigos. Iniciará un legado en la búsqueda de un cambio, pero en el camino se enfrentará con enemigos del pasado y del presente. Ok, tengo más que claro que 2 de los puntos antes mencionados no son canónicos, pero considero
que deben ser tomadas en cuenta, ya que intentamos predecir un cambio de perspectiva en el capitán de los Mugiwaras. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en las películas de One Piece, nos daremos cuenta de que se le da foco a ciertos elementos y personajes que tendrán importancia en el futuro del manga. Solo por dar un ejemplo, tenemos el caso de Crocodile y Lucci, personajes que no habían tenido relevancia en el último tiempo, pero que aún así tuvieron su participación en la película Stampede. De hecho, incluso considero que se nos da un guiño a su actual nivel de poder. Pero bueno, ese es otro tema. Y como sabemos, ambos actualmente han tenido su importancia dentro del último arco de One Piece, luego de años de ausencia. Y en el caso del live action, sabemos que Oda está involucrado como productor y que ha tenido conversaciones con el líder de guionistas y actual showrunner Matt Owens. Y seguramente debe tener sus razones para permitir esta perspectiva para Luffy, el cual aparentemente será algo más maduro en la adaptación. Y no podemos descartar que nuestro Luffy, el del manga, tome cierta conciencia del mundo poco a poco y se convierta en una clase de líder que quizás muchos no esperen. Ahora, como sabemos, es evidente que el encuentro de Luffy y su padre Dragon es inevitable, pero aún así es algo muy esperado por todos, ya que intuimos que Monkey D. Dragon tiene más que claro quiénes son los D y cuál es su destino. Además, no debemos olvidar que Dragon ayudó a Luffy en Log Town. Y más allá de que este sea su hijo, da la impresión de que el líder de los revolucionarios está consciente de que Luffy tiene una labor que cumplir en el destino del mundo. Quizás él sabe que el futuro rey de los piratas es clave para su revolución. Así que un escenario donde Dragon intente persuadir a Luffy de que se una a su causa es más que viable. Y si esto llega a suceder, se nos abren tres posibilidades muy interesantes. Número 1, y la que considero más probable: Luffy se unirá a la causa de Dragon, aunque claro, sin unirse directamente a su ejército, ya que es consciente de que el gobierno mundial es el gran enemigo de la humanidad y es aquel que coarta la libertad de sus amigos del mundo y la suya. Número 2, algo un poco menos probable, pero que quiero poner en la mesa. Luffy tomará conciencia del camino que ha elegido su padre y se unirá al ejército revolucionario junto a los Mugiwaras y luchará codo a codo con su padre en la gran guerra final de One Piece. Y número 3, algo que creo que muy pocos han pensado: Dragon literalmente dará su vida por su causa, muriendo a manos del gobierno mundial. Luffy se enterará de lo ocurrido y a través de esta tragedia y por medio de los camaradas de Dragon partiendo por Sabo, tomará conciencia del camino que tomó su padre por el bien de la humanidad y decidirá unirse al ejército revolucionario, más que nada como un líder simbólico y heredero del legado de Dragon, y a través de él muchos de los aliados del actual Yonko se unirán a la causa del ejército, uniendo fuerzas para eliminar a Im-sama y destruir el gobierno mundial, convirtiendo al ejército revolucionario nuevamente en el ejército de la libertad.
Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.